Buenos días, hermanos y hermanas, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que usted esté escuchando o mirando este programa. Este es el estudio de la lección de la escuela sabática, traído para ustedes por parte de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles. En este día, martes 29 de septiembre, estamos muy agradecidos con el Señor que nos da la vida y queremos expresarle a Dios nuestro agradecimiento, buscándole primeramente a través del estudio de las Escrituras. Voy a estudiar ahora con mis hermanos Antonio García, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Bien, pastor. Estoy bien, gracias a Dios, y pues me gozo en servirle desde que Él me llamó, y más sabiendo que este estudio va a llegar a muchas almas. Amén, así es. Y eso esperamos, que lo que aquí hablemos lleve la unción del Espíritu Santo. Amén. Para que toque a aquellas almas que están hambrientas de la palabra de Dios. Amén, así es. Mi hermano Manuel Gómez, nuevamente, bienvenido. Gracias, pastor. Una vez más, agradecido con Dios por la oportunidad que se me brinda de participar y poder ser un instrumento en las manos del Señor para poder llevar este mensaje a muchos que necesitan conocer de que Cristo viene pronto y que necesitamos prepararnos para su encuentro. Así es. Bueno, mis hermanos son miembros de aquí, de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de Fairfield, Texas, y estamos invitándoles a los radioyentes que viven en el área o en los pueblos vecinos a que vengan a visitarnos aquí en la iglesia. Aquí mis hermanos les van a dar la bienvenida. Ellos aquí adoran el santo nombre de Dios. Estamos ubicados en el 352 Fairway Street, Fairfield, Texas, 75840. Serán bienvenidos, hermanos, cuando ustedes deseen venir a buscar la presencia de Dios. Vamos a orar, a pedir al Señor que nos guíe en este estudio. Voy a pedir a mi hermano Manuel Gómez que haga la oración. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos hasta el trono de tu gracia con un corazón humildemente contriñido y arrepentido a la vez, para poder pedirte, Señor, que tengas piedad de cada uno de nosotros y puedas perdonar nuestro pecado. Amén. Señor, al iniciar este estudio, no dudamos que tu presencia se hará sentir en el corazón de cada uno de nosotros, como también en el corazón de todas aquellas personas que escucharán este mensaje a través de la radio, de la televisión y de tantas plataformas que hay hoy en día para que muchos puedan escuchar el mensaje de salvación. Quédate con nosotros en esta hora, Señor. No te lo pedimos porque seamos buenos, sino te lo suplicamos en los méritos sacrosantos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Este día el Evangelio de Marcos nos va a hablar sobre el bautismo de Jesús. Bajo el subtítulo El Salvador es bautizado. A ver, hermano Manuel, ¿por qué razón es que vino Jesús en busca de Juan? Pastor, la pregunta y la respuesta la encontramos en el libro de San Marcos, en el capítulo 1 y versículo 9. Y dice de la siguiente manera: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Aquí nos damos cuenta que la pregunta dice: ¿por qué razón vino Jesús en busca de Juan? Fue para ser bautizado y para enseñarnos un ejemplo de que así como él fue bautizado, también nosotros necesitamos bautizarnos en la sangre de Él, que es para salvación y vida eterna. Miren ustedes qué interesante cómo el Señor viene a este río buscando el bautismo. Como Él también, para dar ejemplo y cumplir toda justicia, hace esta ceremonia o participa de esta ceremonia que es tan especial. Cada vez que su servidor bautiza a un hermano, viene a mi mente ese momento. Es más, algunas veces hasta digo de que estamos allí para conmemorar el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, al hacer esa ceremonia, recordándolo a Él y bautizando a estas personas que están para hacer lo mismo que Él hizo. Siempre que estoy en un lugar bautizando,
viene a mi mente ese momento tan especial cuando el Señor Jesús se abre paso en medio de todos los que estaban allí en el río, mirando a Juan predicando, y para que Juan lo bautice. Fue algo muy, muy bonito como Mateo lo describe también, pero aquí Marcos lo sintetiza. Dice de que viene donde Juan y le dice, bueno, viene para ser bautizado, dice, por Juan en el Jordán. Hermano Antonio, como el don profético, en la declaración que está a continuación, amplía más ese momento. Sí, dice el espíritu de la profecía, cuando Jesús vino para ser bautizado, Juan reconoció en él una pureza de carácter que nunca había percibido en nadie. Nunca había estado en contacto con un ser humano que irradiase una influencia tan divina. Todo esto concordaba con lo que le había sido revelado acerca del Mesías. Sin embargo, vacilaba en hacer lo que le pedía Jesús. ¿Cómo podía él, pecador, bautizar al que era sin pecado? ¿Y por qué había de someterse el que no necesitaba arrepentimiento a un rito que era una confesión de culpabilidad que debía ser lavada? Cuando Jesús pidió el bautismo, Juan quiso negárselo, exclamando, yo he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Con firme, aunque suave autoridad, Jesús contestó, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y Juan, cediendo, condujo al Salvador al agua del Jordán y le sepultó en ella. El deseado de todas las gentes, página 84 y 85. ¿Qué comentario le parece digno de hacer aquí en esta declaración? Aquí el Señor Jesús dice que le dijo, deja porque así conviene cumplir toda justicia. Y esto me trae a la mente lo que Cristo Jesús en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Había ya una profecía y él tenía que cumplir con todo lo que estaba escrito. Y también, aunque se nos pasa desapercibido, o a lo mejor yo estoy equivocado, pero recuerdan cuando le dice Pedro al Señor Jesús, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Y le dijo el Señor Jesús, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7, que son 490, que era el periodo de tiempo que tenía, que le correspondía al pueblo judío como periodo de gracia, 490 años, las 70 semanas. Y aquí el Señor Jesús vino para dar ejemplo, y Él vino a hacer algo que era urgente que todos supieran y siguieran su ejemplo. Por eso cuando venían a Él y eran bautizados, todos los que se bautizaban estaban siguiendo ese ejemplo que Él había dejado. Interesante que el rostro, dice, del Señor se miraba que irradiaba una pureza de carácter que nunca Juan, dice, había mirado en nadie. Qué tremendo, una influencia tan divina, dice, se miraba en él, que Juan decía, no, el que necesita ser bautizado soy yo, ¿cómo es que tú vienes a mí? Pero ahí nosotros vemos que el Señor, en alguna manera, estaba pues cumpliendo toda justicia, dando el ejemplo a todos aquellos que íbamos a necesitar ser bautizados, y se bautizó incluso por algunos que no pudieron hacerlo debido a las circunstancias, como el caso de el ladrón en la cruz, aquel que a última hora allí acepta a Jesucristo, no se pudo bautizar, pero el bautismo de Jesús en ese caso lo cubrió, porque pues no tuvo oportunidad. Ahora yo quisiera
decirle a los hermanos y hermanas que no han sido bautizados a que no esperen más y hagan esa decisión de bautizarse. Si Jesús, que no tenía necesidad de bautizarse, lo hizo, ¿cuánto más, hermano, hermana, tú que has pecado, que has hecho lo malo delante del Señor? Si tú, mira, de verdad quisieras bautizarte porque ya no quieres seguir en el pecado, yo te animo a que visites nuestra iglesia y que te congregues ya los sábados y pidas el bautismo, pues tú lo necesitas, el bautismo. Al hacerlo, tú estarás siguiendo el gran ejemplo de Jesús, quien sin necesitarlo fue bautizado para darnos el ejemplo. ¿Sí? Quería añadir algo, pastor. Cuando el Señor Jesús se bautizó, Él estaba sellando lo que Él se había comprometido a hacer, venir a rescatar al ser humano. Y esto me trae a la mente también el compromiso que aquí entre humanos hacemos. Por ejemplo, el novio con la novia. Se comprometen a casarse, pero cuando se casan en el altar, allí ante la palabra de Dios, el pastor que está ministrando, están sellando ese compromiso. Ahí se está sellando cuando se casan. En el bautismo, antes nos arrepentimos, confesamos al Señor Jesús y prometemos servirle. Y cuando bajamos a las aguas bautismales, estamos sellando ese compromiso. Y como dice la palabra, estamos pasando a ser parte de la familia de Dios. Amén, así es. Bueno, pues hermano Antonio, ¿qué le parece si contestamos la pregunta número 2? ¿Cómo se manifestó ese día el Espíritu Santo en ese bautismo de Cristo? Y cómo también se manifestó Dios el Padre. Sí, aquí dice, el versículo 10, de aquí donde estamos, el versículo 10 dice: y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Dice que cuando fue bautizado, subió del agua. Esto me trae a la mente otra vez de cuando se bautiza uno en la iglesia católica, que allí no sube del agua, allí le rocean un poquito de agua. Y acá dice que subió del agua, después de ser sepultado en el agua, subió del agua. Y me viene a la mente lo del eunuco, cuando Felipe le iba hablando, lo que decía Isaías 52, y dice que cuando llegaron a un lugar donde había mucha agua, el eunuco dijo: he aquí, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo pienso, digo, bueno, ¿acaso no llevaría el eunuco suficiente agua para tomar durante el camino y para sus animales también? Que no había para echarle un chorrito de agua en la cabeza y bautizarlo. Exacto. Llevaba suficiente, ¿por qué esperar hasta que llegaran a un lugar donde había mucha agua? Exacto. Y dice que cuando subieron del agua, por lo tanto, tuvo que ser bautizado, o sea, sepultado en el agua. Yo vengo de familia también muy católica. Puedo contarle anécdotas de mi madre, cómo se amarraba sogas de esas de cuerda de nequén que se clavan en la piel, y cuando ella no me vio, cuando se la estaba quitando, le brotaban las gotitas de sangre, y ella se quejaba y lloraba del dolor. Le quedó aquello primero rojizo, luego azuloso. Pero esa es la creencia, que piensan que por las obras. Pero no, el Señor nos dio el ejemplo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero qué interesante este punto que usted destacó en el bautismo de Jesús, que la forma correcta es sumergiendo a la persona en el agua, que sube. Eso estuvo muy bueno que lo haya tocado, porque pues hoy en día tanto que se promueve ese bautismo infantil, ese bautismo de recién nacidos, y realmente eso no está en la Biblia. Eso, la verdad, hermanos, lo único que hace es degradar el verdadero bautismo. El verdadero bautismo es este que Jesús hizo, en el cual subió del agua porque había sido sumergido en el agua.
Pero qué interesante que cuando él se bautiza, dice que se abren los cielos y viene el Espíritu Santo en forma de paloma. Qué tremendo esto, porque aquí nosotros vemos al Espíritu Santo haciéndose presente en el bautismo de Jesús. Bueno, vamos a ver el don de profecía, porque en relación con esto, el espíritu de profecía amplía más el entendimiento. Hermano Manuel, ¿qué le parece si lee para nosotros la siguiente declaración? Sí, pastor. En el espíritu de profecía, en el comentario bíblico, en la página 1054, encontramos que el Señor le había prometido a Juan el Bautista una señal. Y dice que esa señal fue cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Uh-huh. El Señor había prometido darle a Juan una señal para que pudiera saber quién era el Mesías. Y en ese momento, cuando Jesús salió del agua, fue dada la señal prometida. Pues vio los cielos abiertos y el Espíritu de Dios como una paloma de oro bruñido, que se cernía sobre la cabeza de Cristo. Y vino una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La tierra había estado separada del cielo por causa del pecado, pero Cristo rodeaba a la raza caída con su brazo humano, y con su brazo divino se aferra del trono del infinito. Y la tierra disfruta del favor del cielo, y el hombre queda en comunión con su Dios. La oración de Cristo en favor de la humanidad perdida se abrió camino a través de todas las sombras que Satanás había proyectado entre el hombre y Dios, y dejó un claro canal de comunicaciones hasta el mismo trono de la gloria. Las puertas fueron dejadas entreabiertas, los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios, en forma de una paloma, circundó la cabeza de Cristo, y se oyó la voz de Dios que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sí, pastor, nos damos cuenta cuando dice acá, me llama mucho la atención, cuando dice que la tierra había estado separada del cielo por causa del pecado, pero Cristo rodea a la raza caída con su brazo humano, y con su brazo divino se aferra del trono infinito. Me lleva hasta, valga la redundancia, la lección que acabamos de concluir, este trimestre que apenas finalizó, cuando Jacob tiene un sueño con una gran escalera, donde mira que suben y bajan ángeles, y esa escalera simbolizaba a Cristo, en la cual también estaba uniendo al cielo y la tierra para poder tener ese acceso y esa comunicación con nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Hermano Antonio, ¿qué le impresiona a usted de esto que acabamos de leer? El hecho de que el Espíritu Santo haya descendido allí cuando Jesús hizo aquella oración, porque el Espíritu Santo viene a él en respuesta a una oración que él hace. Sí, primero porque aquí vemos que ese bautismo fue aceptado por los tres. Fue aceptado por Cristo, porque sin tener pecado, Él aceptó y se bautizó, dándonos el ejemplo. Segundo, el Espíritu Santo acepta ese bautismo por inmersión, descendiendo a manera de paloma. Y se oye la voz del Padre también, la cual dice: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. El bautismo que es bíblico. Y esto hay mucho que hablar, porque hay algunos que dicen que solamente en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que pues yo creo que no han examinado, y con perdón no quiero ofender a nadie porque esa no es la intención, sino que si esto sirva para ser más estudiosos de la Biblia.
y así pedir a Dios que nos abra el entendimiento, porque en la Biblia hay infinidad de citas en las cuales nos muestra que son 3. Pero siguiendo con lo que estamos viendo, o lo que se está hablando, este bautismo están los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también lo que se menciona ya aquí de la oración del Señor cuando fue bautizado. Quiero leerles algo acerca de la conducción del niño. Y mire lo que dice aquí. Dice, las puertas del cielo se abren para cada madre. Cuando Jesús se arrodilló a orillas del Jordán después de su bautismo y ofreció una oración por la humanidad, se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios como una paloma de oro bruñido rodeó la forma del Salvador, y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿Qué significa esto para ti? Eso es lo que hace la pregunta. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué significa para ti, mi hermano, mi hermanita, que estás oyendo, estás viendo lo que se está hablando aquí en esta escuela sabática? Mira, te lo voy a leer. Esta es palabra de Dios, de consuelo para las madres, los padres de familia. Dice, ¿qué significa esto para ti? Dice que el cielo se abrió ante tu oración. Cuando tú oras a Dios por esa necesidad que tienes, tal vez es un hijo que anda desbalagado, tal vez es una necesidad grande, una enfermedad, qué sé yo, pero cualquiera sea tu necesidad, tú ora a Dios y dice que el cielo se abre, dice. Las puertas se abren para cada madre que deposita su carga a los pies del Salvador. Nos dice que Cristo ha rodeado a la raza humana con su brazo humano y con su brazo divino se ha aferrado del trono infinito y ha unido al hombre con Dios y a la tierra con el cielo, como decía nuestro hermano, la escalera que vio Jacob. Dios en su forma humana oró al cielo. Y dice que esa oración es un ejemplo también para el padre de familia, para la madre de familia que tiene ese problema con los hijos. Puede orar y estar seguro que el Señor está escuchando esa oración. Qué hermoso saber eso. Amén. Y así, mis hermanos, miren, en torno al bautismo de Cristo, nosotros hemos visto el verdadero bautismo. ¿Cuál es? Hemos visto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron juntos en ese bautismo, y hemos visto el papel que jugó la oración por parte de Jesús y la respuesta tan hermosa de venir el Espíritu Santo a su vida y también oír la voz del Padre que lo aprueba, que le garantiza de que en calidad de hijo amado Él va a realizar su ministerio. Esto sin duda ha sido muy estimulante, hermanos, para todos. Primero porque nos afirma en lo que hemos creído, y segundo porque qué hermoso saber de que en Jesús tenemos a alguien que prácticamente ya caminó por nosotros la senda, alguien que ya sabe lo que es orar, lo que es experimentar el bautismo, y bueno, todas las cosas que le pasaron, pues dice que incluso fue tentado en todo, pero sin pecado. Gracias a Dios por esta lección. Ojalá, hermanos, que nosotros también, de ahora en adelante, siguiendo el ejemplo de Jesús, hermanos, también nosotros oremos. Como decía mi hermano acá, que ore el padre, que ore la madre, que ore el joven, que ore el hijo, que ore el hermano, que oremos todos, hermanos. Necesitamos orar, necesitamos una vida de oración como la de Jesús, porque también nosotros necesitamos que los cielos se abran y escuchar, o al menos sentir que Dios nos aprueba, porque tenemos esa íntima comunión con Él. Vamos a orar en este momento y a pedirle al Señor que nos dé el privilegio de pasar por una experiencia como la de Él aquel día cuando oró. ¿Qué les parece? Vamos a arrodillarnos. Te damos gracias, Señor, porque en esta lección sobre tu bautismo nosotros nos hemos encontrado con puntos importantes, y cuánto nos alegra que hayamos seguido tu ejemplo al habernos bautizado. Y Señor, te rogamos ahora que nos des esa hambre y sed de ti, para que anhelemos siempre orar y siempre buscar tener esa intimidad
esa comunión contigo, como tú también la tenías con tu Padre. Amén. Señor, en este momento te queremos rogar que ayudes a aquel que no se ha bautizado, aquella hermana, aquel hermano que no ha hecho ese compromiso, ese pacto de entregarse a ti, que le ayudes, oh Señor, para que pronto haga esa decisión. Y te rogamos, Padre, que en la medida en que nosotros más oremos contigo, oh Señor, tengamos el privilegio de escuchar tu voz, de tener la seguridad siempre de que el Dios a quien oramos nos esté escuchando, como tú, oh Padre, escuchaste a tu Hijo. Señor, gracias por esta lección. Ayúdanos, Padre, a vivir siempre la experiencia de la oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.